Maestro Adrián Guerrero. Gracias por la invitación. Gracias, ingeniero Rodrigo Ponce, entrañable amigo. Cuando me invita Rodrigo a venir a platicar con ustedes, me hizo varias propuestas sobre de qué hablar. Y me di cuenta de algo. Mi querido amigo Rodrigo, que además tenemos más años de conocernos que de no conocernos, o sea, muchísimos, no tiene ni idea de cuál es mi especialidad, ¿no? Imagínense, ¿no? Hemos convivido en montaña, hemos convivido en la vida, pero así es esto. Como yo tampoco tenía ni idea qué hacía él, que ahora que comparto con ustedes estas charlas, pues me doy cuenta. Bien. Quisiera, en mi carrera como artista, siempre la pregunta del millón es: ¿qué piensan los artistas o cómo estructuran los artistas su obra? ¿Qué estará pensando este personaje que está haciendo y deshaciendo obras, poniendo esculturas, haciendo fotografía, en mi caso cerámica y muchas cosas más? Entonces, mi planteamiento de hoy, que espero no sea complicado de entender en un principio, puesto que mi obra está basada en el tema de la filosofía, pues que pueda yo transmitirles de una manera transparente cómo es, en mi caso, una manera de estar en el mundo. Y a partir de ahí, crear, hacer. ¿Sí? Bien. Si yo les pregunto a ustedes, o si nos pregunta cualquier persona, ¿quiénes somos? Pues no es una pregunta muy fácil de contestar, porque tendríamos que averiguar primero en qué ámbito nos están preguntando quiénes somos. Casi siempre la respuesta automática es un relato, así como a las sociedades, a los pueblos, a las personas, lo que nos identifica es un relato. Soy hijo de un papá que desde que tengo uso de razón me llevó a un museo. Soy hijo de una mamá, desde que tengo uso de razón, mi madre ya murió, pero tenía todo el apoyo hacia ese tema de la creación, que es difícil. No es fácil dedicarse a esto, que me apasiona profundamente y que tiene unos costos en su momento altos, y que ahora que estoy en la universidad asesorando a jóvenes, pues la pregunta siempre es: qué valientes tus papás que te dejan estudiar algo de lo que posiblemente te vas a morir de hambre, ¿sí? El arte siempre está vinculado ahí, pero hay muchas maneras de no morirse de hambre, de ser pleno y de trabajar en lo que a uno le apasiona. Empiezo con esta fotografía en el 99, cuando yo estudié arquitectura, después filosofía, pero antes de estudiar filosofía me dedicaba de lleno a la cerámica y por ahí del 99 decidí entrarle de lleno al arte. ¿Por qué? Por esta pieza, por culpa de esa pieza. ¿Por qué la hago culpable? Porque en ese entonces yo no hacía o no me hacía con esa posibilidad. Y por azares del destino llegó a mí una convocatoria internacional de una bienal en España, la bienal más importante de cerámica de arte de allá. Y nada, pues inscribí una pieza y me llega un correo, me aceptan para mandar la pieza a concursar y pues nada, me tocó representar a mi país en España como un Nobel joven comenzando a hacer cerámica por la puerta grande. Esto me pone o me dispara años luz sobre mis colegas, porque despegar en el arte es bien difícil, y más, imagínense antes, sin el tema de las redes sociales. Ahora que tenemos redes sociales, pues es muy fácil empezarse a promocionar y permear hacia todos los sentidos, pero antes era con un grupo de fotografías reveladas en laboratorio, perdón por el comercial, pero era la única buena,
en Laboratorios Julio, con fotografías de papel, que además se rayaban, había que pegarlas sobre un papel y hacer un catálogo y animarse a tocar puertas. Así empezamos varios. La base de mi obra está soportada sobre la filosofía. Desde muy temprana edad tuve una mamá que estuvo enferma de cáncer desde que yo tenía 3 años. Y esto ha hecho que desde entonces haya tenido la pregunta de por qué mi mamá, por qué a mí. En la montaña tuvimos pérdidas de algunos amigos también. Con esto quiero transmitirles que siempre la pregunta por el por qué siempre la he tenido encima. ¿Sí? La filosofía me ha ayudado a estructurar mi manera de preguntarme las cosas. Y cuando hablo de filosofía, he visto, si no es que casi en todas las pláticas ha salido, que mi filosofía de vida, mi filosofía de mi empresa. Yo me refiero a la filosofía desde un ámbito académico, profesional, el de siempre estarse preguntando por las cosas. Filosofía significa filos, amor, filo, y sofía, que significa sabiduría. Y lejos de estar buscando la filosofía, es buscar estar cuestionando todo. No es muy fácil que digamos hacerse de ese mundo y entrar en ese mundo, porque luego resulta que absolutamente todo puede ser cuestionable, todo. Cuando me refiero a todo es a todas esas cosas que hasta incomodan y de las cuales nunca nos cuestionamos. La filosofía siempre está en evolución y cuando hay este tipo de decretos de la verdad absoluta es esta, o esta certeza humana es por ahí, estas cosas son así. La filosofía llega y dice, con permiso, eso no es cierto, se puede pensar de otra manera, se puede razonar, se puede contradecir, inclusive se puede demostrar que no es verdad las verdades en las que nosotros siempre pensamos. Y aunque no precisamente soy el personaje más religioso, conste, no tiene nada que ver con lo espiritual, sino con la religión, me gusta mucho la frase de Juan que dice, la verdad os hará libres. El estar buscando la verdad siempre. Eso no quiere decir que si yo ya encontré una verdad, la voy a agarrar y voy a decir, esta es mi verdad y de aquí nadie me va a mover. No. Si bien dice María Zambrano que la verdad aquieta, tranquiliza, lo peligroso de estarse preguntando siempre es que siempre hay una inquietud. ¿Sí? Y por eso otra de mis obras es esta. Mi obra es un poco de corte conceptual, ahorita van a ver un poco más adelante. Esta es una pieza de metal bañada en oro, que bueno, es parte de mi andar. Voy a poner un pequeño ejemplo de cómo es que hay cosas comunes. En el año 300, entre el año 300 y el año 400 vivió San Agustín. Y San Agustín, que es uno de mis superhéroes, habla mucho del tiempo y dice, todos sabemos qué es el tiempo, pero si yo les pregunto a ustedes qué es el tiempo, difícilmente me van a contestar, dice San Agustín. ¿A qué voy? No es lo mismo el tiempo visto desde los relojes, como todo el mundo está pensando ahorita, que ya va a ser hora de comer, y que yo estoy corriendo contra ese cronómetro que está ahí, en donde todo está súper estructurado, y que finalmente esa estructura no viene de otro lado más que del tamaño de nuestro planeta y por el tema que tarda nuestro planeta en dar vueltas al Sol, el día, la noche. Podríamos haber tenido días de otras medidas y horas de otras medidas si físicamente hubiera sido eso distinto. ¿Sí voy?
ese tipo de cosas, de empezarse a preguntar por lo que nadie se pregunta, sino que lo damos por hecho y lo vivimos comúnmente, es lo que hace la filosofía. El tiempo es eso que no se ve, pero que se nota donde se posa, ¿sí? El tiempo es muy parecido a la luz. La luz no la podemos ver como tal, es traslúcida, pero vemos donde se posa o donde rebota. Así es un poco parecido el tema del tiempo. Si me voy a la orden científica o técnica, el tiempo vendría siendo una magnitud. Pero fíjense esta manera de pensar, y que es de San Agustín. Si nosotros nos ponemos a pensar que el tiempo viene del pasado, se hace presente, se vuelve futuro, diríamos, pues, perdón, Adrián no está inventando el hilo negro, es algo que siempre lo pensamos así. San Agustín, en el 300, lo propone así. Y fíjense que no está nada descabellado. El tiempo viene de lo que aún, son palabras de San Agustín, el tiempo viene de lo que aún no existe. Viene del futuro. Pasa por lo que carece de espacio. San Agustín dice que el presente en sí no existe porque en cuanto lo nombramos deja de ser. El presente se convierte en nuestro pasado más inmediato. ¿Sí? Y va hacia lo que ya no existe. Entonces, sorpresa, una manera de repensar el tiempo, y estoy ante ingenieros que seguramente la competitividad y la calidad y todo lo que tiene que ver con el tiempo. Sorpresa, el tiempo viene del futuro, no viene del pasado, porque el pasado ya no es, ni va a volver a ser jamás. Y cuando digo eso de el tiempo ya no es y no va a volver a ser jamás, me estoy contradiciendo en la manera de lo que acabo de decir hace rato. Así es de sabrosa la filosofía. Por eso me encanta y me apasiona. Y el atreverse a voltear esta flecha de lado no está nada fácil. Y menos basado en un cuate que vivió en el 300 después de Cristo, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de los razonamientos que me gusta hacer para hacer mi obra. Ahorita lo voy a ilustrar con fotografías, pero primero me voy a regresar en el mismo tiempo, porque una cosa es medir el tiempo y decir que el tiempo es exactamente determinado espacio entre varios sucesos, pero otra cosa es el tiempo que sentimos como duración. No es lo mismo que yo les diga que 5 minutos son exactamente lo mismo aquí que 5 minutos abajo del agua, ¿no? Y me van a decir, ¿y por qué lo dices? Pues porque el tiempo sentido cobra otro sentido totalmente distinto. Ahora que tuvimos el tema del COVID, por ejemplo, ese estar encerrados sin no hacer nada en el buen sentido de la palabra, las horas se hacían más largas, ¿no? Entonces uno puede hablar o uno puede entender que el tiempo también se estira o se encoge. ¿Sí voy? Todo esto es siguiendo en el mismo tema de poder, a través del pensamiento y de la razón, llegar a conclusiones distintas a esos temas que no tendríamos por qué pensar porque no son cotidianos, porque no los necesitamos. Pero este no pensar las cosas es un poco a lo que esta chica dijo hace rato de la frase de Einstein, ¿no? No podemos resolver las cosas con la misma manera, pensando las mismas maneras de cómo lo intentamos hacer y tener los mismos resultados, ¿sí? Si empezamos a analizar las mismas cosas de la misma manera, siempre no funcionan, pero podemos desdoblar a través del pensamiento todo lo que se les ocurra.
Me gustaría, me encantó y lo voy a volver a retomar la charla que tuve con Rodrigo cuando quería o cuando me invitó a venir para acá. Me dijo, Adrián, ¿qué tal si hablas de las bellas artes? Y bueno, pues ahí fue cuando me di un poco del tema o me surgió el tema de mejor hablar de dónde viene la cultura. ¿Sí? Lejos de que las bellas artes, como las piensa mucha gente, pues es una clasificación que dejó de existir hace más de un siglo. ¿Sí? Pero fíjense que el arte contemporáneo, que es difícil de entender, que seguramente se han topado con algún museo, con alguna fotografía y dicen, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Pues voy a desdoblar un poquito la cultura, aunque el tiempo viene en mi contra como siempre, de una manera muy rápida. Ubíquense, lo voy a hacer de una manera tal vez irrespetuosa por no nombrar los años ni las fechas, pero ubíquense en el Neandertal. ¿Sí? Ese personaje tantito antes del Homo sapiens que en pequeñitos grupos sobrevivía porque se avisaban si venía alguien que se los iba a comer, descubrían nuevas comidas y fueron caminando hasta que por una situación que no está bien entendida todavía, comprobada de muchas maneras, que parece ser que una proteína que tenía el pescado, el Neandertal se convierte en el Homo. Irreales, porque los mitos son irrealidad pura. Después, ese conjunto de mitos se convierten en las grandes religiones y permiten que grupos asociados que pertenecen a un solo sistema de creencias construyan y el ser humano se vuelve imparable. Es decir, pirámides, es decir, grandes catedrales, es decir, hasta nuestros días. Si ahorita se ponen ustedes a reflexionar, lo que une en pleno siglo XXI al ser humano en sociedades son sistemas de creencias y son sistemas de irrealidades. Y por ahí hay un filósofo español, Javier Zubiri, que dice, lo irreal forja lo real. El estado en el que vivimos o el país en el que vivimos es algo irreal, es algo imaginario. Es decir, ahorita yo les digo México y se imaginan la frontera, pero la frontera fue porque alguien la definió y porque alguien dijo por aquí va. Y de una cosa imaginaria real, pues ya se convirtieron en unos edificios en de tú de aquí no pasas y yo de acá no paso. El dinero en sí, sí, claro, ahorita les digo dinero, pero el dinero no es nada, es una representación del trabajo, no deja de ser otra irrealidad creada. ¿Sí voy? ¿Sí me siguen un poco? Entonces, al final, ¿qué sucede cuando en pleno siglo XXI empezamos a tener unas crisis sociales por todos lados? Pues se está desmoronando esos sistemas de creencias. ¿Sí voy? ¿Sí me siguen? Se están desmoronando esas grandes religiones perfectas que tenían una teología que ahora, pues muchas cosas ya se explican y muchas cosas ya no penden de un mito, sino de la fe. ¿Sí? Y cómo la invención de la religión ha creado mucha paz en la humanidad, ha creado muchas guerras en la humanidad, pero estamos en un momento de desgaje. En esa cultura es también reflejo, si ustedes se fijan, y es a lo que voy, como en cada época nosotros podemos encontrar arte de acuerdo a cada momento. ¿Sí? Si yo me refiero al arte primitivo, primero el ser humano que hizo de la tierra hizo pequeñas figurillas y después se siguió hasta que llegó al Renacimiento, en donde hace estas piezas excelsas, toda esta pintura, todo este desarrollo del arte. Y luego de repente, a mediados del siglo pasado, se desmorona todo ese tipo de creencias, se desmorona el tema de las bellas artes y queda el arte contemporáneo libre. Libre como posibilidad que es el ser humano. Libre de que ya el arte no está encargado de estar en las iglesias, ya no está encargado de estar como el retrato de tal rey o de tal persona, sino que es libre. Se vuelve en un lenguaje
que inclusive la filosofía, que la filosofía de Ero llega tarde, no puede definir. Y si no, traten de buscar una definición del arte. No la hay. Y si la hay, ya pasó. Porque cuando llega alguien a definir arte, el arte ya va acá. Igual que el ser humano, igual que el tema de la espiral, que al rato la vamos a... Con eso quiero cerrar. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Bien. El arte contemporáneo, ¿a qué le apuesta? A la apertura del ser humano, a esa unicidad de cada uno de nosotros, pero también a la construcción que somos cada uno de nosotros. Diría Heidegger, ninguno de ustedes escogió ni la cultura en la que nació, ni a los papás, ni el idioma, ni nada en donde están. Fuimos arrojados al mundo, ¿sí? Y por lo tanto somos un constructo social. Un ser humano primariamente no tiene instintos, sino que esa construcción social le forja los instintos, ¿sí? Difícil de pensar porque mucha gente dice, y el instinto de mamá y el instinto de supervivencia. La cultura al final, ¿qué es? Es esa manera de habérselas con las cosas de un grupo humano. Cómo se enfrenta un japonés o un oriental a la vida y a sus dioses y a todo, a alguien latinoamericano en la vida y en su situación actual. Que esto, ojo, se está generalizando en el tema de la globalización, ¿sí? Esa cultura dejó de ser una cultura muy regional a una cultura, digamos, universal, aunque la tendencia es devolvernos. Perdón, ahí hay una pregunta, pero la voy a esperar hasta el ratito. Se me van las cabras al cerro bien fácil. De por sí no es nada fácil lo que estoy diciendo. Además tengo ese enemigo ahí. En esta construcción humana que somos, en esta construcción que no escogimos, que nos pusieron, pero que aparte nosotros le hemos aportado a voluntad, es decir, nosotros hemos escogido qué carrera estudiar, en qué manera estamos en el mundo, es justo a lo que le apela o justo a la dirección que le aporta el arte contemporáneo. Es decir, sí, está bien difícil que en una exposición de arte contemporáneo que van ahorita se van a hallar una botella tirada ahí y va a tener una cédula y además cuesta 28 millones de dólares, ¿no? Pero el lugar es a qué está apelando el autor, por qué la puso ahí. Es un mensaje abierto que apela a la apertura de quien la está mirando, ¿sí? No se preocupen, yo no hago cosas de ese tipo y las admiro un montón la valentía de poder hacer eso. Bien. En ese apelar a la apertura del ser humano y al irse construyendo a partir de la cultura en la que estamos, es donde está un poco mi trabajo. Por ejemplo, las primeras piezas que voy a poner aquí están basadas en el texto. Por ahí hay un filósofo que dice que la verdad está en el texto. Y como la realidad está en el texto porque siempre pensamos con palabras. Nunca se han puesto a pensar, o alguno de ustedes puede pensar o soñar de otra manera que no sea con palabras, estructurar una idea, un pensamiento. Es más, hasta pareciera que les ponemos comas y todo a nuestros pensamientos. Es decir, ahorita lo que están pensando de lo que yo estoy diciendo, lo están haciendo a partir del texto. ¿Sí voy? A partir de admirar eso y muchas cosas más que tienen que ver con el texto, yo he hecho una serie de piezas en mi trayectoria. Esto es una pieza en donde yo pongo que una verdad siempre se construye sobre otra. ¿Sí? Y una verdad es ver igual o una igualdad de pensamiento. ¿Sí? Es tal vez un ejercicio plástico. Aquí ya me estoy bajando de esa nube en las que los hice subir de una manera, tal vez, disculpen, muy torrencial, muy rápida, pero porque tengo el tiempo encima. Pero así es como yo trabajo. Por ejemplo, pende de la mano del ser humano
que una sociedad sea una suciedad. Y pues una manera plástica de representar eso es la palabra sociedad o suciedad, que tenga una bisagra y que la mano del ser humano pueda convertir una cosa en otra. Bien, en mi condición de arquitecto, el poder llevar esa parte filosófica y esa parte que les acabo de platicar de una manera tal vez muy rápida y atropellada, me tocan cosas o retos como este. Un coleccionista que fue a las Olimpiadas en Seúl, Tapatío, para su casa me pide una pieza, me dice, quiero que hagas algo fregón en mi casa. Va. Después de interrogarlo mucho rato, él me dice, a ver, el parteaguas de mi vida fue ir a las Olimpiadas. Y después de lo que oí hoy en la mañana, pues todavía se acota, ¿no? Entonces, fue un parteaguas. Este señor me dejó partir su casa con este agujero de lado a lado de su casa. Si fue un parteaguas en tu vida, quiero que quede simbólicamente en tu casa como un parteaguas. Entonces, estando la cochera, pasa por aquí, pasa por la escalera principal, pasa por la sala y llega hasta el vecino. Con el vecino no pudimos hacer el hoyo por obvias razones, pero queda esa parte simbólica. Esa misma casa, la escalera, perdón, cuando hago esta propuesta, le dije, implica toda tu casa. Y me dice, nada más que no sea algo que se note de más. Entonces, cuando le presento el proyecto, me dice, no manches, yo me imaginaba, no sé, una intervención, pero en realidad es un agujero de este tamaño. Que además, cuando pasa por aquí, en este pequeño cofre, pusimos la medalla que le dieron cuando fue a las Olimpiadas. Entonces la medalla parte la casa en dos. Y asimismo, la escalera es una línea de tiempo en donde está fechada de una manera muy sencilla. Aquí está también la vista, aquí va la medalla, nada más esta es la foto sin la pieza de la medalla. Que después esa misma escalera sube, sigue partiendo en la otra dirección la casa, se fijan esta línea, llega, toma y abrimos el techo hasta la luz, hasta el sol, y está la leyenda que dice porvenir. ¿Sí? Es una casa que está totalmente intervenida por una cruz de tiempo, digamos, un parteaguas en su vida y por otro lado la línea de tiempo. Otro señor, 80 años, hace su casa y me dice, ¿qué le vamos a hacer? Averiguamos en la fecha de su nacimiento cómo estaban acomodadas las estrellas en el lugar en donde él nació. Y toda la losa de su casa tiene las perforaciones exactas de su constelación que él nos dio. Entonces, imagínense qué bonito cuando son las 12 del día y la luz está en cenit, todo esto se convierte en la constelación. Y mi sorpresa más grande fue que de noche se convierte en lo mismo, pero mucho más impactante, porque como la casa es blanca y el piso tiene mármol blanco, imagínense los discos que se encienden con la luna entrando por ahí. Bien. También quisiera, como no nada más hablar de esa parte filosófica y todo este respaldo teórico para poder hacer cosas como estas, sino que también un día, una noche, platicando con buenos amigos y comiendo pizza y bebiendo mucha cerveza, pues nada, se me aparecieron estas piecitas, que si ustedes las ubican, son estas piecitas de plástico que son para que el queso no se pegue con la tapa de la pizza. A partir de ahí yo empiezo con mi locura y mi revolución, en donde veo cómo el soporte se parece al soporte del pensamiento humano, que casi siempre está estructurado en tres maneras: largo, ancho, fondo, presente, pasado, futuro, un montón de maneras y estructuras del pensamiento. Hago la pieza, las hago en estas pequeñas porcelanas, la meto a un concurso y esta pieza me lleva a Corea. ¿Sí? A partir de
teorizar con algo tan sencillo como es un pedacito de soporte de Pisa. Después hubo como, pues como ya eran estructuras de pensamiento, en mi parte teórica de pensar es cómo sobreponer una sobre otra, cómo poner una revoltura y cómo empezar a jugar con esto. Y luego vienen los grandes retos de las cosas que no se pueden construir, pero que sí se pueden dibujar, un poco con la analogía de que lo físico no se puede, pero qué tal en la parte del pensamiento, un poco representada a partir del dibujo y un poco representada a partir de la pintura en un montón de dimensiones. Este es un tema para mí porque además me cuesta mucho trabajo, con todo el debido respeto, este tipo de marcas, ¿sí? Por lo que significan socialmente. Es un tema personal. Un día un amigo me dice, hazme un dossier y dime por qué tu obra tendría que estar en esta transnacional. Yo le dije, no manches, en México hay un montón de artistas súper fregones, además para el DF, esto está en Presidente Mazarik, pues que obviamente van antes que un servidor. Me dice, tú hazlo y ponlo. A las 2 semanas me habla por teléfono y me dice, fuiste elegido, y entonces eso me hace estar en Presidente Mazarik y pertenecer a la colección de la Fundación Louis Vuitton Internacional a partir de lanzar esta pieza y proponerla para esa tienda. Esa está permanentemente puesta ahí. Después, el año anterior al COVID, este es un edificio en Nueva York que se llama The Central, está a 2 cuadras del Rockefeller Center. Siempre soñé con poner una pieza mía en un espacio en Nueva York. Siempre la meca del arte es Nueva York, ¿por qué? No sé, es una construcción humana. Y pues nada, que me invitan a trabajar y terminé, el mural más grande que he hecho en mi haber, mide aproximadamente 4,50 por 3,80. Y pues fue una cosa súper emocionante, súper padre, estar trabajando en Nueva York, estar colocando una pieza de cerámica con bronce, poder trabajar además con amigos. Por aquí está mi queridísimo Natera, el mago, que me acompañó también a colocar esta pieza. Es esta. El tiempo. San Agustín. ¿Cómo poder dibujar el tiempo? Pues no se puede. Pero ¿qué tal si me meto al mundo de las ideas y trato de plasmar cuánto me tardo haciendo una obra? Entonces lo que hago es, pongo un cronómetro, me pongo a dibujar sin forma y creo estos dibujos a partir de documentar el tiempo dibujado. Son tintas sobre papel y el título de las piezas son los minutos que me tardé dibujándolos. Y bueno, pues me han dado muy gratas sorpresas porque de repente por la propia luz y por el propio contraste resultan en volúmenes que se fueron dando naturalmente. Esta es la pieza, mide 4,210 minutos, más de 70 horas dibujando en una especie como de mantra, ¿no? Y que después lo he llevado al cobre y a diferentes técnicas. Tratar de documentar el tiempo o de atrapar el tiempo así. Esa fue mi manera de representarlo, aunque pudiera ser una manera imposible, pero así lo hago yo. Este es mi último proyecto, que lo trabajé justo en la pandemia. Creo que todos tenemos historias pandémicas, si se me permite la palabra. Me invita el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí a hacer una exposición 1 año antes de la pandemia. Perdón, 2 años antes de la pandemia. Yo trabajo 2 años para hacer la exposición. Una semana antes de que nos encerraran fue la inauguración de esta exposición. Duró 7 meses la exposición en el museo sin que nadie la pudiera ver, ni que yo pudiera acceder a la obra.
Para mí esto fue un tema fuerte, no por eso no constructivo, y les platico un poco de qué va. Si bien dos cuerpos, además estoy entre puros ingenieros, esta sí me la van a entender. Si bien dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo, en el pensamiento y en la filosofía sí lo pueden. Los seres humanos estamos conformados de los demás, tenemos metidos, los demás están vertidos en nosotros y nosotros estamos vertidos en los demás, queramos o no. Mi manera de representarlo a partir de ahí es con la forma primaria que es el cubo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí hice esta serie de esculturas, que son esculturas por aquí de este tamaño, en acero al carbón terminado en laca automotiva, que bueno, están puestos así como si fuera una enorme matatena aventada en el museo, ¿no? Y pues también, ¿por qué no?, una serie de pinturas en donde por lo general en la pintura, aunque no siempre, represento lo que no puedo hacer en escultura propiamente. También lo otro, pero eso me llama mucho la atención de poder vertir en el dibujo y en la pintura lo que no puedo hacer de una manera. Es decir, busco no tener límites de cómo representar la idea que yo quiero decir. Porque también hay otra cosa bien bonita del arte contemporáneo. Una cosa es lo que yo les estoy diciendo que yo quiero decir y una cosa súper diferente, pero horas lejísimos, lo que ustedes puedan percibir a partir de ahí. Y creo que esa es la mayor virtud del arte contemporáneo, porque a veces viendo el trabajo de un artista, una cosa abstracta que parece no tener ningún chiste, pero esto puede inspirar una nueva frontera, una nueva manera, una nueva reinterpretación que abra caminos de comunicación y que abra nuevas maneras de pensar. Y como me quedan 2 minutos, estas 2 piezas actualmente se están exponiendo en España, en diferentes lugares. Esta está en Talavera de la Reina y esta está en Zaragoza. Ambas en bienales de cerámica. Bienales son concursos de cerámica internacionales, en donde busqué como una cerradura portátil, no sé si alguna vez lo habían pensado así, un candado es una cerradura portátil, puede ser Dios o puede ser la tradición. Y puede tener 1000 lecturas. ¿A qué me refiero? Alguien me podría decir que Dios es el candado, lo que protege, lo que guarda, ¿sí? Pero también podría ser lo que detiene, lo que no deja caminar, ¿sí? Igual que la tradición. La tradición malentendida es un freno tremendo, porque fíjense cómo en México entendemos la tradición como hacer siempre las cosas iguales. Como mi bisabuelo las hizo, entonces yo tengo que mantener la tradición familiar. Sí. Pero en realidad, la tradición es una entrega de oportunidades, una entrega de manera de hacer las cosas. Te estoy entregando estas posibilidades, ¿qué vas a hacer con ellas? Pues cambiarlas y hacer algo mejor. Y acá, pues cambiarlas y hacer algo mejor. En cambio, es muy latinoamericano, fíjense cómo desde nuestras artesanías, el valor está puesto en, no hombre, este artesano tiene desde no sé cuántas generaciones manteniendo su forma y su diseño idénticos que como su tatarabuelo y ahí está su valor. Hijo, qué difícil, porque luego las nuevas generaciones no van a entender por qué se hacen las cosas igual que su abuelo y que su tatarabuelo. Pues por supuesto que el nuevo va a decir, eso yo ni lo entiendo, porque la fauna representada en este jarrón ya ni siquiera existe. La señora de a caballo, perdón, el señor de caballo con la señora abajo, que se retrata en siglos pasados, pues ahora ni lo entienden, llamarían a los derechos humanos para que se baje el de arriba y se suba la de abajo, ¿no? A eso me refiero con la tradición malentendida. Esto es unos ejemplos de mi trabajo. Me apasiona lo que hago. Soy hijo de un papá
que exploró prácticamente y ha explorado toda su vida, y su gran legado, esa tradición que me entregó, no fue qué hacer, sino que me apasione realmente lo que esté haciendo y que me haga pleno. Y eso no quiere decir, porque mucha gente dice, ay, qué fácil, tú te levantas y haces lo que tú quieres. Sí, pero eso es más difícil que levantarte y decir, tengo que hacer esto, 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 esto. La libertad, hasta cierto punto, es incómoda, no está tan fácil, ¿sí? Es como un tema que, con todo el respeto lo digo, es como las religiones. Las religiones nos dicen los valores, cómo debemos vivir, en tal edad qué debemos hacer. Si voy, de una u otra manera así funcionan. Y lo aclaro de una manera muy respetuosa. Yo entiendo las religiones y a Dios como una gran creación humana, pero también soy católico, apostólico y romano, así de contradictorio, porque he decidido tener fe. Porque una cosa es lo que es y otra cosa es realmente tener fe en algo profundo y en una espiritualidad. Espiral, con esto cierro, y con la finitud. La espiral, vista desde nuestros ancestros precolombinos, y seguramente la han visto en piezas prehispánicas, nada más que su dibujo no era tan poderoso o tan desarrollado, pero al leer o al interpretar su manera de pensar la espiral, no era en este sentido. Era sí en este sentido, pero además así. Tercera dimensión, helicoide. ¿Por qué? Porque el ser humano un ser humano se tropieza, viene otro ser humano, se vuelve a tropezar con las mismas cosas, pero a otro nivel, porque el que pasó antes lo dejó en otro nivel y porque el que pasó antes lo dejó en otro nivel. Con esa espiral me encantaría que nos quedáramos, con una espiral en la que entre todos sigamos construyendo este país a pesar de todos los pesares. No me quiero meter en la política porque nos podemos tropezar. Y por último, el dulcecito que quiero dejarles es: somos afortunados por ser finitos. Porque ser finitos, es decir, que nos vamos a morir, que es la única certeza que tenemos, es porque somos y no podríamos ser más que para los demás. Nuestra razón de estar en este mundo, o una de las razones más padres, es que al ser finitos, somos para los demás. Es decir, si hicimos, va a quedar en los demás, no va a quedar en nosotros. Si dejamos de hacer, no va a quedar en nosotros, va a quedar en los demás, nuestro hueco. Si voy, hagamos lo que hagamos, somos construidos por y para los demás. Y conste que no estoy hablando de ninguna religión. Muchísimas gracias.